sector agropecuario se encuentra absolutamente desorientado. Nuestra zona sudeste agropecuaria va a comenzar prontamente la siembra de trigo, sí, un cereal que el año pasado no hay registros históricos en la Argentina de su baja producción. ¿Qué se espera para este año de acuerdo a lo que usted puede llegar a palpar en la zona? Si no bajan las retenciones, seguramente se va a sembrar muy poco trigo, porque las retenciones no le dejan rentabilidad al trigo. Y si no se siembra trigo, no se hace maíz, corremos el riesgo de perder muchísima fertilidad de la tierra, porque cuando se siembra soja sobre soja, realmente consume la fertilidad. Nosotros tenemos que hacer rotación de tierra, y la rotación de tierra por lo general se hace con maíz y con trigo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bajar las retenciones al trigo y al maíz. Y al girasol, No solamente por la rotación de tierra, sino para que se produzca, porque el trigo es el pan, ¿sí? Bueno, el maíz también tiene la harina de maíz, tiene muchos derivados, pero digo yo, esto eran los fuertes del país. No podemos hacer soja solamente. Acá no solamente tienen que sembrar los pools de siembra, sino tendría que haber una política de Estado que incentivara al pequeño y mediano productor. Al contrario, acá lo perjudican, porque la 125 hacía de que el pequeño y mediano productor se quedara sin rentabilidad, que no pudiera pagar los insumos en dólares, que no pudiera pagar las semillas, los impuestos, y eso que hacía, obligaba al pequeño y mediano productor a arrendar a los pools de siembra. Y los pools de siembra saquean las economías regionales, porque los pools de siembra siembran y toda esa producción y la riqueza que pueda producir esa producción se la llevan. La concentran acá en los ponedores del dinero en los pools de siembra. No gastan en la carnicería, no gastan en la panadería, no pagan impuestos municipales, o sea, saquean las economías regionales, ¿no? Es un país que si realmente lo ponemos a funcionar, lo ponemos a desarrollar, bueno, vamos a cambiar la cultura, acá va a haber educación, va a haber salud, seguridad, porque la seguridad se combate con la cultura, el trabajo y la educación, no hay otra forma de combatirlo. Y bueno, y tenemos todo en este país, así que hay que tener la esperanza de que el próximo gobierno va a cambiar la historia del país. Gracias, Momo, mucha suerte. Gracias a usted. Vamos a cambiar de tema y en este espacio de panorama agropecuario nos vamos a referir al cultivo de trigo, una producción emblemática en el sudeste bonaerense. Estuvimos en la estación experimental INTA Balcarce y nos entrevistamos con el ingeniero agrónomo Hernán Echeverría, quien nos habla de fertilización del cultivo. Bueno, Lalo, hablando de trigo, conversábamos un poquito fuera de cámara el desaliento del productor respecto a la siembra, que ya deberían estar haciéndose la siembra de ciclos largos. Sí, sin duda los ciclos largos deberían estar a full trabajando el productor, y realmente uno lo que ve en el terreno es que muy pocos productores se han entusiasmado y se han largado a sembrar en forma importante en la zona. Y esto realmente es una picardía, puesto que las condiciones desde el punto de vista agronómico están dadas como para que se pueda realizar una buena siembra de cultivo. Tenemos por suerte un buen contenido de humedad en los suelos. El perfil del suelo, con las últimas precipitaciones que hemos tenido la semana pasada, se ha logrado recargar. Prácticamente tenemos más de 100 milímetros almacenados de agua útil disponibles ya para el cultivo. O sea que están dadas las condiciones. Hay muy buenos rastrojos de cultivos de soja de segunda, por ejemplo, que han dejado el suelo muy limpio. Entonces creo que están dadas las condiciones como para que se produzca una buena siembra. Obviamente las expectativas del productor desde el punto de vista económico-financiero son las que conspiran para que se avance ciertamente con la siembra de este cultivo. Indudablemente ese es el tema central, porque en nuestra zona sudeste, bueno, el trigo es el cultivo emblemático, sin duda, ¿no? Yendo a la parte técnica, Lalo, hablábamos de las lluvias, de los buenos rendimientos de la cosecha gruesa. Bueno, ¿qué pasa con los nutrientes del suelo y en particular el nitrógeno? Bien, yendo particularmente al nitrógeno, y a diferencia del año pasado, en el cual para esta época del año teníamos un buen aporte de nitrógeno que había residual en el suelo, recordemos que la campaña pasada fue seca, los cultivos de verano
no absorbieron todo el nitrógeno, entonces cuando el productor iba a sembrar el trigo de la campaña pasada, todavía tenía bastante nitrógeno en el suelo. Bueno, esta campaña, la última, lamentablemente no tuvo esas características o favorablemente tuvo esas características. Hubo buenos cultivos de segunda, muy buenos maíces, muy buena soja de segunda y evidentemente hubo un consumo de todo el nitrógeno disponible que hay en el suelo. Hoy en día los análisis que estamos haciendo en el Laboratorio de Servicio a Productores nos están mostrando que el nitrógeno disponible que tiene hoy el productor en el suelo es muy bajo, es mucho más bajo que el año pasado. Estamos hablando en promedio en el orden de unos 30, 40 kilos de nitrógeno disponible, cuando el año anterior estábamos teniendo entre 70 y 80 kilos de nitrógeno disponible. O sea que, concretamente, el haber tenido muy buenos cultivos en la campaña pasada, tanto de maíz como de soja, lo que ha provocado es una captura de ese nitrógeno y lo que hoy nos queda en el suelo es una cantidad de nitrógeno disponible muy baja. Esto lo podemos resumir diciéndole que este año el productor que quiera hacer cultivo de trigo va a tener que poner más nitrógeno que el que utilizó en la campaña pasada. El trigo es uno de los cultivos más importantes en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos años se han incorporado una serie de cambios tecnológicos como la aplicación de fungicidas o la utilización de variedades con germoplasma francés que han permitido incrementar los rendimientos. En general, los suelos destinados a este cultivo son deficientes en fósforo y las demandas del mismo deben ser cubiertas mediante la adición de fosfato diamónico o monoamónico. Para decidir la dosis de fósforo a aplicar, se deberá realizar análisis de suelo en los primeros 20 centímetros para sistemas de labranza de tipo convencional o bajo siembra directa. Una vez cubiertos los requerimientos de fósforo, el nutriente que en mayor medida condiciona el crecimiento y rendimiento del trigo es el suministro de nitrógeno. El nitrógeno debe estar bien provisto en cantidad y oportunidad como para asegurar un óptimo estado fisiológico del trigo. Hasta el momento, la metodología de diagnóstico más difundida para estimar las dosis de fertilizante a aplicar se basan en la medición del contenido de nitratos en el suelo hasta 60 centímetros de profundidad en presiembra. En cuanto al momento de fertilización, si bien la práctica común en la zona es la aplicación a la siembra, numerosos trabajos han puesto de manifiesto la mayor eficiencia de utilización del nitrógeno cuando el mismo es adicionado al macollaje. En este marco, Lalo, con la fertilización fosforada, con el fosfato diamónico, se aporta en realidad algo de nitrógeno al suelo, no en una gran proporción. ¿Alcanza en el caso de tener 30 o 40 kilos de N en este momento, o habría que agregar además una fuente sólida, como puede ser urea, mezclada con el fosfato diamónico? Yo creo que la recomendación es, en este momento, el momento de la siembra, es que el productor aplique el fósforo que necesite, bajo la forma de fosfato diamónico, como bien mencionabas vos, Hernán, porque de esta manera él ya tiene una fuente de nitrógeno disponible. Con lo que tiene en el suelo, para que arranque el cultivo alcanza. Yo creo que para pasar esta época del año no es conveniente poner mucha cantidad de nitrógeno, porque al estar ya los suelos
cubiertos con humedad, si llegáramos a tener más precipitaciones, correríamos el riesgo de perder el nitrógeno. Entonces, lo ideal sería ahora que el productor determine el nivel de fósforo disponible, ponga fosfato diamónico al momento de la siembra, con eso el cultivo arranca y recién en el estadio de macollaje piense en poner realmente la cantidad de nitrógeno que va a necesitar. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. El cachilo y el soto tocaban a las estrellas.